Les damos la bienvenida a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, a su 71ª transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les traemos al personaje de San Agustín, el cual va a ser expuesto por la compañera Jenny Ríos. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches al público que nos acompaña esta noche. Esperemos que sea de su agrado esta exposición. Y bueno, vamos a exponer un poquito la vida de San Agustín. Su nombre completo es Aurelio Agustino de Hipona. Fue un filósofo teólogo nacido en la ciudad de Tagaste, en África del Norte, el 13 de noviembre del 354. Y bueno, fue una de las máximas figuras del pensamiento cristiano. Fue uno de los más influyentes de la Iglesia Católica y tuvo una particularidad siempre. Se le llamó el doctor de la gracia por su insaciable curiosidad y la constante búsqueda, pues, de lo que él llamaba la verdad. Esas fueron sus principales características y lo que lo motivó a insistir tanto en lo que él creía. Fue hijo de Patricio Aurelio, un hombre ordinario que de hecho era un pagano, y de Mónica de Hipona, una devota cristiana, que es precisamente la conocida hoy en día como Santa Mónica. Era muy asiduo lector de filósofos muy importantes como Séneca, y bueno, un poquito al margen, recordemos que Séneca era un pensador cordobés que se centraba en la filosofía práctica en sí, se basaba principalmente en la ética. También leía sobre Cicerón, que fue un escritor político y orador romano, y Virgilio, que fue, pues, digamos que, pues, un poeta muy importante de la literatura latina antigua. Y bueno, comenzó su educación entre el año 366 y el 369 aproximadamente, y por dificultades económicas, infortunadamente, no pudo seguir los estudios. Le interesaba salir de su ciudad a explorar conocimiento en otros horizontes, y al principio del año 370, pues tuvo la suerte de que un mecenas llamado Romaniano pues viera su interés y se decidió a ayudarlo. Viajó junto con él a Cartago a continuar, de cierta manera comenzar con los estudios. Y a partir de ahí, desde los 19 hasta los 28 años, Agustín perteneció a la secta de los maniqueos. Recordemos que el maniqueísmo es una doctrina que se caracteriza por creer fehacientemente solamente en dos partes, ¿no? En el bien y el mal. Sin medias tintas, como dijéramos. Enseñó gramática y retórica en Cartago. Así que, bueno, se mantuvo como maniqueísta un tiempo hasta que los neoplatónicos, quienes se apegaban a la doctrina mística, tenían un pensamiento como pagano, antiguo,
que influyeron de manera decisiva en la filosofía agustiana. Después, en el 386, se retiró un tiempo a la ciudad de Lombardía y ahí se consagró definitivamente al servicio de Dios. Y más tarde, en el 388, regresó a África y fue ahí donde se ordenó sacerdote por el obispo que en ese momento ocupaba ese bueno, ¿cómo podemos decirle? Ese puesto, era el obispo Valerio. En esa época se dedicó a la escritura y posteriormente a la muerte del obispo fue nombrado su sucesor a finales del 395 y a partir de ahí su dedicación a escribir fue cada vez en aumento. Fue un autor muy prolífico que escribió, bueno, no se sabe exactamente cuántas obras, pero fueron alrededor de 100, y estos escritos van desde su conocimiento intelectual hasta su conversión al cristianismo, ya que cabe mencionar que no comenzó precisamente siendo muy religioso, y entonces pues se inclinó por el conocimiento primero y después ya tomó el camino de la iglesia. Y bueno, entre sus obras tenemos uno de los principales, que fue Soliloquios, que es un monólogo que establece la necesidad de conocer el alma a profundidad y la vinculación con Dios. También escribió otras que fue contra los académicos, sobre la grandeza del alma, sobre el libre albedrío, sobre la Trinidad, otro contra Fausto el maniqueo, y siendo los más célebres Confesiones y La ciudad de Dios y Retracciones también. En realidad todas sus obras fueron una justificación del cristianismo. Todos principalmente se centraban en la búsqueda de la verdad, y el santo creía que solo en el cristianismo se iba a encontrar la verdad real y que sin la fe, la filosofía nunca podría alcanzarla. Bueno, durante sus últimos años asistió digamos que se inmiscuyó en algunos problemas políticos, y en ese tiempo los bárbaros invadieron el norte de África. Entonces, pues él no escapó a ese acontecimiento, y al tercer mes de haber sido nombrado como el obispo, enfermó y finalmente murió en el año de 429. Y pues bueno, en resumen, la filosofía de San Agustín pues es la relación del alma entre Dios y el alma, y que ésta se pierde por el pecado y que es salvada únicamente por la gracia divina. De ahí su carácter esencialmente espiritual, frente a una tendencia cosmológica de la filosofía griega en ese tiempo. De hecho, el santo plantea un diálogo muy interesante entre la criatura y su creador. Y bueno, lo explica ampliamente en su obra Confesiones. Y bueno, su filosofía siempre en sus concepciones tuvo que la naturaleza y la ciencia son una misma cosa, y que se relaciona con la misma creación de Dios. Decía que los seres se componen de materia y de forma, pero conforme a la idea cristiana, introduce el concepto de la creación, como les mencionaba. Él dice que desde la nada Dios crea todo,
y enriquece la teoría pues con razones seminales. Dice que, por ejemplo, al crear al mundo, Dios lo dejó en un estado de indeterminación, depositando en la materia una serie de potencialidades. Digamos, potencialidades podemos entender como si fueran cualidades o aptitudes. Digamos que hubiera dejado explicado de una manera coloquial una semilla que bueno, que en las circunstancias adecuadas y conforme a su plan divino, se originarían cambios en ella por sí solos, y de este modo esa semilla evolucionaría y se configura como si fuera, pues, como un camino de perfección, como cosmos. Asimismo, el ser humano, que aquí para retomar eso y ponerles un ejemplo, el ser humano sería el cosmos, que se compone de cuerpo, ¿no? Que sería la materia. O sea, el ser humano es el cosmos, la materia es su cuerpo, y el alma es lo que describiríamos como la forma. Pero entre su deducción, pues este concepto le acarrearía, mejor dicho, otros problemas en que pensar, digámoslo así. Ya posteriormente pensaba que a la hora de establecer el origen del alma y conciliarlo, digamos, con el dogma del pecado original, es decir, lo que entendía San Agustín respecto del humano en relación con Dios. Si el alma era generada por los padres, al igual que el cuerpo, pues era comprendible que el pecado también fuera algo heredado, como lo que pasó con Adán y Eva. Pero él se preguntaba, si el alma era creada por Dios en el instante del nacimiento, ¿cómo podría Dios, que es toda perfección, crear un alma imperfecta? O sea, con la mancha del pecado. Y bueno, cabe mencionar que el pecado radica en la debilidad del ser humano como una forma física, no como alma espiritual, para que no nos confundamos, porque a veces, aunque Dios creó al humano perfecto en cuerpo, bueno, no, recordemos que nacimos con un pecado original. Por eso mencioné a Adán y Eva. Y bueno, entonces, en el entendido de que mediante la sensación y la razón podemos llegar a percibir cosas concretas y conocer algunas verdades necesarias y universales, pero solo gracias a la iluminación del poder complementario de Dios nos concede que podemos llegar a un conocimiento superior, ya que solo pues por este medio hemos de llegar a las verdades reveladas. Agustín de Hipona entiende bajo este concepto el mal como el no ser, o sea, como decir, tenemos pecado y no somos para lo que Dios nos creó. Y es como un concepto del mal, el no ser. Entonces, cuando se carece del ser, que sería el bueno, ¿no? Que sería la parte buena, bueno, en un ejemplo simple, no podemos culpar a Dios de las carencias del ser humano, ya que Dios nos dio el ser, pero no nos dio el no ser. No sé si me estoy explicando, en base a lo que San Agustín decía y catalogaba, ¿no? Que el no ser no es parte de la creación de Dios, porque Dios es perfecto
y todopoderoso, no puede equivocarse. El no ser es la parte débil del ser humano, que es en donde se refleja el pecado. Bueno, en sí, esta es una breve explicación de lo que San Agustín siempre creyó. Y bueno, figura su pensamiento precisamente por mencionar algo muy parecido, o tenía una filosofía tomista. Aquí va a salir a relucir Santo Tomás de Aquino. Sus pensamientos eran muy similares, y toda la filosofía y teología medieval fue pues básicamente agustiniana, tenía la base en San Agustín. Y bueno, los temas sobre el conocimiento, el amor, el alma, la presencia de Dios, bueno, sus similitudes eran muy, muy grandes. Y bueno, como un comentario aparte, pero inclusivo a todo esto, no sé si ustedes recuerden de una parábola, se puede decir, o una anécdota, digámoslo de manera más simple, por la que se le conoce a San Agustín. Cuentan de un niño que estaba afanosamente intentando llenar de agua de mar un agujero en la arena, en la playa. Y mientras San Agustín lo observaba muy, muy atentamente, entonces, pues le hizo ver tiernamente, pues que era inútil, que esa tarea, pues era imposible, ¿no? Y el niño, pues muy suspicazmente le dijo que era mucho más fácil llenar de toda el agua del mar ese agujero que entender los misterios de Dios, ¿no? Fue así como una indirecta para San Agustín, que ciertamente se dice que se quedó callado y que no supo qué contestarle al niño. Bueno, esto es en resumen la vida de San Agustín de Hipona. No sé, compañeros, si quieran agregar algo, si les quedó alguna duda, adelante. Alguna de las cosas pues que a resaltar con base a lo que mencionó nuestra camarada, San Agustín se convierte a los 33 años de edad. Él decía que él era hijo de pues de Santa Mónica, pero lo decía de una manera muy, muy dulce, ¿no? Que él era hijo de las lágrimas de su madre. Esto lo vino a decir después de que San Ambrosio, que fue el obispo que lo ayudó a convertirse de alguna manera, dijo que no era posible que el hijo de tantas lágrimas se perdiera. De verdad que proclamo hasta se me hace un nudo en la garganta, yo como pecador que soy. Él tuvo una influencia grandísima, pues, por uno de los discípulos de Sócrates, que fue Platón, incluso a manera, pues, de broma y, pues, con cierto tinte lúdico, pero muy veraz. Dicen que San Agustín se encargó de convertir al catolicismo y llevar la santidad a Platón, que fue de alguna manera en quien basa su conocimiento, mas no lo imita, porque ahí hay una confusión que dicen los historiadores, pues, no creyentes. San Agustín era un filósofo neoplatónico, cosa que no es cierto. San Agustín retoma algunos conceptos, sobre todo el de la voluntad, del alma, etcétera, etcétera, pero lo lleva al terreno de Dios, por decirlo de alguna manera muy coloquial, que no es lo mismo hacer neoplatónico, es decir, que sigue las costumbres, pero sí, gracias al pensamiento platónico, llevó a buen cauce el puerto católico, de igual forma como lo hizo Santo Tomás 9 o 10 siglos después con Aristóteles, basando su conocimiento
A diferencia de Santo Tomás, San Agustín decía que todo radicaba en el alma, que el cuerpo era puro y que por consiguiente pues no incurría en la falta o en el pecado. Algunas de las cosas bien interesantes, bueno, él fue formador de alguna escuela, de algún carisma, por así decirlo, que son los agustinianos. Así como San Francisco fue fundador de los franciscanos, él fundó pues su obra por ahí del año, ¿no? El dato por aquí lo tenía, en el 388, y el carisma pues de los agustinianos es la educación y la conversión pues a la evangelización a los indígenas. Su obra se dice que es muy voluminosa y hasta donde se tiene datos con base en lo que está escrito en la recopilación de su obra completa, son alrededor de 20 a 21,000 páginas en un solo idioma, ya que la obra consta en el caso de nosotros los que hablamos castellano, pues son 42,000 páginas, la mitad en, en latín y la mitad en castellano. Algunos otros datos, él reivindica al bien, es decir, dice para definir el mal, porque en el tiempo de la patrística, que fue la corriente de alguna manera que él siguió o él promovió, que fue más o menos como la apologética del tiempo, la defensa de la fe mediante la filosofía, y lleva a cabo ese perfecto maridaje pues entre la filosofía y la teología que nadie de alguna manera lo había hecho. Es decir, los combina para llegar a un bien supremo. Él decía, porque luego lo atacaban pues de que si Dios era todo, ¿cómo era posible que el mal no viniera de Dios? Y él lo define de una manera pues sublime, ¿no? Bien como si le tomara dictado a Dios. Y él define el mal como ausencia de bien. Es decir, para evitar como ese conglomerado de ideas, él dice, no, el mal no existe, solamente es una ausencia de bien. Cosa que me parece maravillosa. Algunos otros aportes. Eh, Ahorita, en el presente, en el 2024 que estamos grabando este episodio, ha ido retomar alguna filosofía un poco abstracta, un poco pues anticristiana, que no sé si lo han escuchado, son los estoicos o el estoicismo, y lo quieren de alguna manera conjugar por su ataraxia, es decir, todas las virtudes, la contemplación, el renunciar como a las virtudes, no tiene nada que ver con el cristianismo. Incluso San Agustín, como es una filosofía antiquísima, lo repudiaba y lo llevó al conocimiento público, porque la diferencia entre ellos y nosotros, que además de que es abismal, como una forma de definirla es, por ejemplo, que era una persona, él que incurrió en muchas faltas antes de convertirse al cristianismo. Él decía que para concebir todo lo que ellos decían, tenía que haber sido objeto de maldades, es decir, haber pasado por un mal, no interpretar el mal como ellos creían. Es decir, San Agustín era una voz autorizada, porque como él tuvo una vida pecaminosa antes de los 33 años, él podía de alguna manera definir, y no es lo mismo, a lo mejor voy a tocar un poco de temas un poco complicados, pero así lo definía él, una persona que tiene una tentación impura, no es lo mismo que la sobrepase, que la pueda vencer, a una persona que está falto pues de sus órganos vitales para el coito, ¿no? O de su sexualidad, a alguien que lo hace por servir a Dios. Más o menos así lo definía San Agustín, en más lo que él llamaba como la teoría de la reminiscencia. Él también tocó el punto del martirio, algo que también se me hizo muy lindo, en donde dice que su asegún y su fe y su concepto, los mártires no llegan flagelados, sangrados, golpeados, sino llegan en la plenitud de la vida cuando llegan al juicio con Dios. ¿Qué otro punto hay que resaltar? Bueno, lo de la casa monástica ya lo tocamos, tuvo un hijo también,
que falleció y que tuvo vida monástica junto con él. Falleció de 17 años, se llamaba Adeodato. La exmujer de San Agustino con la que vivió antes de convertirse también se fue a un lugar monástico, no quiso revelar el nombre, pues por respeto a, a su decisión, y también tuvo por ahí dentro de sus obras algunos tintes antisemitas, por eso no es bien visto en la comunidad de los sin patria. También se dice que duró 13 años escribiendo lo que fue las Confesiones de San Agustín, como bien apuntaba la camarada expositora. El imperio romano venía en decadencia, debemos de recordar, en el ataque de los bárbaros fue por el año 400, o sea, ya habían pasado 360 y pico de años que había sido el edicto de Milán, en donde ya venían aquejando, pues de alguna manera, muchos embates y estaba en decadencia, por más de que duró todavía 70, 80 años después de este ataque de los bárbaros en el siglo V, en el año 400, pues ya el imperio romano venía muy decadente. También se dedicó a la oratoria y pues mucho tuvo que ver pues la figura de San Ambrosio Obispo, a quien, como bien apuntó también la compañera, sucedió en el cargo el San Agustín, que también es de resaltar que África nunca ha brillado, mucho menos en ese tiempo, si en la actualidad Argelia no ha sido como un país que haya trascendido como lo fue Roma, en donde San Agustín partió junto con su madre Santa Mónica, que dicho sea de paso, además de convertir a San Agustín, también convirtió al padre, una mujer de oración, una mujer llena de plenitud, una mujer que llevó al hijo gracias a sus rezos y a sus lágrimas. Pues a grosso modo esa es como mi colaboración, camaradas, no sé si quedó algún punto ahí divagando, si no fui tan certero en los comentarios. Bueno. Muy importantes datos a recalcar para completar la información que nos trajo la compañera Jenny. Y pues a mí nada más me gustaría agregar que me impresiona cómo escribió todas sus confesiones y cómo podemos ver cómo puede ser la conversión de una persona totalmente alejada de Dios y cómo puede llegar a ser un santo. Y como dices, ¿no? Por las oraciones de su madre y por las lágrimas de su madre, pero cómo él describe todo su camino, ¿no? A la fe, porque quizás a veces algunas personas no entendemos por qué algunas otras están muy alejadas y tienen un camino muy distinto, y quizás quisiéramos que tuvieran el mismo camino, pero caer en un abismo profundo del pecado y de estar muy alejados de Dios, creo que les ayuda a que cuando se conviertan puedan ayudar a otros, ¿no? La vista quizás que ellos tienen del haber estado tan lejos de Dios puede ayudar a otros que también están tan lejos a que se puedan ir acercando poco a poco, ¿no? Porque creo que la conversión con todos es muy diferente, y pues leyéndolo a él, yo creo que mucha gente puede apoyarse para que pues pueda también iniciar una conversión, ¿no? Y aparte de todo lo que comentaron, ¿no? De todo lo que profundizó él en la fe, tanto él como Santo Tomás de Aquino fueron pues nuestros teólogos, filósofos, que nos llevan a comprender muchas cosas que pues no pudiéramos llegar nosotros solos a eso, ¿no? Es apoyar mucho de ellos, tanto en la conversión de una persona que está totalmente alejada de Dios y en comprender un poco a Dios, ¿no? Porque como en algún momento ya platicamos en algún programa, no podemos comprender totalmente a Dios porque es inmensidad, la totalidad es todo, y pues nosotros, ¿cómo podríamos, no? Así como ahorita nos comentaba Jenny sobre El niño. del niño, ¿no? Del niño que, ¿cómo le dijo a San Agustín? Y pues San Agustín sí se impresiona y pues es algo real, ¿no? Nosotros no podríamos entender a
a la inmensidad, al perfecto, al principio y al fin. Y pues era todo lo que quería comentar. Gracias. La obra de San Agustín es inabarcable, es verdad. No podemos ahora sí contemplar la obra de San Agustín, mucho menos la obra de Dios. 13 años aproximadamente con la caída del imperio, bueno, en esa preámbulo de la caída del imperio romano, duró en escribir las confesiones que, dicho sea de paso, son sus barbaridades que cometió antes del cristianismo, y él lo dice abiertamente, ¿no? Sobre todo en la parte de la pureza. Es altamente recomendable leerlo, ese libro. Y también La Ciudad de Dios, que es un libro que habla de las dos ciudades aquí en la tierra, no confundir con la ciudad del cielo y la tierra, no, el cielo y el infierno, sino aquí mismo en la tierra hay dos ciudades, dos ejércitos, los que defienden la fe, como ustedes, compañeras, y los que somos malos como yo, o sea, la iglesia de alguna manera aquí en la tierra y los que atacan de alguna manera la iglesia. Incluso Dante Alighieri, 7, 8 siglos después, en su obra monumental, pues que fue la Divina Comedia, toca a San Agustín con un esplendor, ¿no? Regocijándose de un hombre virtuoso, de un doctor de la iglesia. Entonces, ya para cerrar, porque ya no tengo nada que decir, voy a cerrar con una frase de San Agustín: el resto es vanidad de vanidades. Por mi parte me gustaría, dado que se han mencionado varios elementos, darle al público una pequeña explicación de a qué se referían con que San Agustín fuera el último de los padres de la iglesia. Recordemos que la historia de la iglesia se compone en varias etapas. La primera parte fue la patrística y posteriormente fue la escolástica. El mayor expositor de la escolástica, Santo Tomás de Aquino, pero en la patrística, que fue la parte inicial de la historia de la iglesia, San Agustín prácticamente fue el límite entre la patrística y lo que realmente como la escolástica. La escolástica primero pues, comenzó con los apóstoles, con los padres apostólicos, que eran sus discípulos, y después con los padres apologistas, y etcétera, etcétera. Recordemos que a ellos les tocó empezar a definir los conceptos, empezar a explicar hacia un mundo pagano y hacia un mundo con cierto bagaje filosófico, empezar a explicarles la nueva fe. Entonces, muchos padres de la iglesia tuvieron que estudiar filosofía, aunque había algunos padres de la iglesia que eran renuentes a estudiar la filosofía de los paganos, pero hubo algunos que sí tuvieron que entender los elementos para poder explicar la nueva fe. Y es ahí San Agustín que en su primera etapa de su vida, pues empezó él buscando la verdad, yendo de digámoslo, grupos de estudio, uno a otro, hasta donde él decía que no, esto ya no me explica la totalidad de la realidad, iba buscando a otro. Es por eso que cayó en algunas sectas, como los maniqueos. ¿Qué creían los maniqueos? Tenemos que volver un poquito sobre lo que creían los neoplatónicos. Si recordamos en la filosofía clásica, pues son tres grandes autores. Sócrates, que no escribió nada, que más bien fue su discípulo Platón el que hacía sus diálogos en remembranza de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos tres grandes filósofos son los que estipularon lo que fue la filosofía clásica. Sin embargo, parece ser que como Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, al caer Alejandro, digamos que Atenas persiguió a los que habían apoyado a Alejandro Magno, porque recordemos que Alejandro Magno venía de Macedonia, que era una ciudad al norte. Entonces, al parecer, por eso la escuela de Aristóteles tuvieron que esconderse y tuvieron que esconder sus escritos, y pasaron mucho tiempo, digamos, ocultos. Algunos otros autores sí los pudieron leer y todo, pero lo que predominó en la época patrística
del año posterior a la muerte de Jesucristo hasta el año 400, pues fue Platón. Fueron los neoplatónicos. Y Platón tenía, entre varias ideas, las siguientes. Él decía que lo real eran las ideas. Es decir, él hablaba de un mundo allá, el mundo de las ideas, y que allá era lo real. Y que el hombre en esta vida recordaba lo que había visto en el mundo de las ideas. Entonces, el conocimiento, lo que podíamos uno conocer ahorita en este plano, digamos, era lo que uno ya había visto allá en el mundo de las ideas. Ese paralelismo es lo que utilizó San Agustín para poder explicar este mundo y el mundo espiritual. Pero, obviamente, Platón tenía algunos problemas. El sol de las ideas era la fuente, digamos, de las ideas. Sin embargo, había otro elemento. El demiurgo era el que, viendo lo que había en el mundo de las ideas, él había creado de manera material lo que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, ese elemento llamado el demiurgo es el que muchas sectas gnósticas trataron de introducir en el cristianismo, lo cual, pues, trajo muchos problemas. Y los maniqueos decían que había un Dios del bien y un Dios del mal, que la realidad que estamos viendo era la guerra de esos dioses. Entonces, en esa secta fue donde cayó San Agustín, y solamente fue a través de la catequesis de San Ambrosio que logró salir de esa y de otras grupos de estudio, por así decirlo, porque pues estudió con oradores, retórica, etcétera, etcétera. O sea, él estuvo realmente muy bien educado y buscando distintas escuelas de pensamiento. Entonces, los maniqueos creen eso, que hay dos fuerzas encontradas, lo cual, pues, San Ambrosio le explica, ¿no? Es que, y es ahí donde comentaba la compañera Jenny, la cuestión del ser y del no ser. Efectivamente, dice, lo único que existe es Dios, que es el ser, y que el no ser o la ausencia de Dios es lo que produce el mal. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas en las cuales San Agustín perfecciona y se dedica, pues, los últimos años de su vida, después de su conversión, a redactar y a escribir y a enfrentarse a los distintos grupos gnósticos, primeras herejías. Se enfrentó a los maniqueos, a los donatistas, a los arrianos, a los pelagianos, a los priscilianistas, académicos, etc. Entonces, digamos que fue un padre de la iglesia que introdujo también la compañera Jenny, de que él explica el asunto de la creación. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos ni Platón ni Aristóteles pudieron de alguna manera explicarlo. Aristóteles en su tiempo decía, no, pues la materia siempre ha existido y pues así. Sí puede haber un motor, un primer motor, pero la materia es eterna también. Entonces, no, San Agustín lo que hace es explicar, no, es que Dios creó las cosas ex nihilo, es decir, de la nada. Y bueno, pues es una de las cosas bien interesantes, muy profundas, que le dedica mucho tiempo. Y pues así, ahora sí que cada una de las obras de San Agustín, pues son muy profundas. Por eso, como comentaba el compañero, Santo Tomás, en muchas de sus cuestiones, tiene que citar a San Agustín. Y Santo Tomás, bueno, logra sintetizar, logra perfeccionar la filosofía de Aristóteles y pues logra llevar a la doctrina católica pues ya a la siguiente etapa, ¿no? Al siguiente nivel. Pues muchísimas gracias, muy interesante doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona. Pues les agradezco muchísimo su intervención, compañeros, muy enriquecedor lo que comentó el compañero José,
muy enriquecedor lo que comentó el compañero Adolf. Adolf. Muy enriquecedor lo que comenta la compañera Kathleen. Y bueno, simplemente en resumen, y si partimos de que Dios es todopoderoso, pues digo, creo que todo está dicho, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando intentamos indagar, cuando intentamos explicarnos cómo, ¿no? Porque suele suceder que sobre todo los no creyentes son muy dados a hacer preguntas como, pues, de lo más sencillas, que dice, bueno, si Dios es todopoderoso y es todo misericordioso, ¿por qué el mundo está como está? ¿No? Y entonces ahí podemos relacionar y cabe perfectamente la filosofía de San Agustín, que es totalmente separado la divinidad de Dios con el ser humano, ¿no? Aquí entra el libre albedrío al que se refiere en su filosofía, ¿no? Donde Dios no interviene. Entonces, esa es la única razón por la que, o sea, no podemos mezclar a Dios en el libre albedrío del ser humano, porque Él no nos va a quitar la libertad, porque si Dios no nos hubiera dado libertad, entonces, ¿qué mérito tendría que lo siguiéramos? ¿Me explico? O sea, tenía que haber, no nos obliga a seguirlo, o sea, nos da la libertad de ser o no ser, como dijera San Agustín. Seríamos unos autómatas, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, creo que al menos yo soy totalmente partidaria de la filosofía de San Agustín desde hace muchos años. De hecho, me preguntan, y yo explico, bueno, es que Dios y la ciencia van absoluta y totalmente de la mano. O sea, Dios no es un mago que aparece con una varita mágica, las cosas sin ninguna explicación científica. Entonces, todo, absolutamente todo que tiene explicación científica, bueno, de ahí viene el todopoderoso, ¿no? O sea, que puede hacer las cosas incluso con una explicación, siendo que ni siquiera merecederos de explicaciones somos. O sea, es de que Dios hizo las cosas, ¿tú crees que las hizo? Sí. O sea, punto, ¿no? O sea, la investigación es como, no sé cómo lo tomen ustedes, compañeros, pero de repente cuando dicen, no, que la Biblia tiene, que encontraron otro testamento, que no es cierto que Dios era así, que era asado. Bueno, yo creo y punto. O sea, no me interesa si fue judío, si fue mexicano, si fue israelí, si fue... No, o sea, para simplemente como para hacer un paréntesis de decir, bueno, Dios es todopoderoso y es lo que sabemos. Bueno, obviamente un todopoderoso hace todo perfecto, ¿no? Y bueno, ahí la explicación científica que explica San Agustín, pues que aparte, para mí, es totalmente lógica. Y bueno, no habiendo nada más que comentar, muchísimas gracias nuevamente, compañeros, por su increíble aportación. Aprendí mucho más de lo que aprendí por mí misma de San Agustín, gracias a ustedes. Y bueno, esperamos que nuestro público también haya aprendido mucho hoy con nosotros y esperemos seguirlos teniendo cada semana en este espacio. Les doy las buenas noches, compañeros. Hasta luego. Próxima semana, que descansen. Muchas gracias. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Yeah.